Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga tu vida, tu familia, de donde quiera que ustedes nos estén escuchando. Bendiciones hasta esos lugares. Apreciamos que se estén conectando cada vez que estas predicaciones están siendo de influencia en las plataformas digitales. Yo sé que Dios pone el sentir, el querer para seguir edificándonos en esta hermosa palabra. Hoy queremos dedicar este tiempo especial para todos aquellos que no han sido convertidos, para todos aquellos que aún todavía no han dado el paso de la obediencia conforme a las Sagradas Escrituras, de todos aquellos que no tienen seguro todavía la vida eterna, de que todavía no saben su destino, a dónde van a ir, si van al cielo o van al infierno, de poder examinar las vidas a través de la luz de la palabra. Aunque haya circunstancias en nuestras vidas que a veces sean muy difíciles y en las cuales pues el hombre suele no ir a la reprensión de las Sagradas Escrituras y no caminar en la dirección correcta que ella nos indica, pero para eso es esta hora y esta enseñanza. Compartimos contigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 15, nos dice así: oyendo esto, uno de los que estaban reunidos con Jesús le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Mas Jesús le respondió: en una ocasión dice que había una gran cena y muchos fueron convidados. Dice así la parábola: a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, he preparado un gran banquete para cada uno de ustedes. Y todos, a una, escuchar el mensaje de aquel siervo, dice que empezaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda. Mira, necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he acabado de casarme, no puedo ir. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, ve también por las calles de toda la ciudad, y hazle la misma invitación. Ve y trae acá pobres, mancos, cojos, ciegos, gente con necesidad. Y dijo el siervo a su señor: he hecho todo lo que me has dicho, pero aún hay lugar todavía. Hay lugar todavía. Dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos que se excusaron fueron convidados gustará de mi cena. Ninguno de aquellos. Mire, esta historia que la Biblia nos muestra, nos da interpretación bíblica, que Jesús es el Señor, nosotros somos los siervos que invitamos a todos aquellos que todavía no son partícipes de esta cena tan hermosa que es la convivencia con Dios, esta comunión con Él, esta fiesta que estamos llevando a cabo porque celebramos la salvación, el perdón de pecados, celebramos que Dios nos ha dado la vida eterna, celebramos que nuestras vidas van camino a esas ciudades hermosas que Cristo preparó, celebramos día con día que Dios nos purifica, nos santifica, nos lava, nos perdona. Y también celebramos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida para el día que nosotros partamos de esta tierra, nos vayamos con gozo, con alegría, y también en aquel día seamos levantados por la promesa de Jesús y vayamos al cielo a regocijarnos en esas fiestas tan hermosas que Dios ya dijo. Pero hoy queremos hacerle esa invitación, como dice: aún hay lugar para tu vida, aún hay lugar en el plan de salvación, aún Cristo está dispuesto a perdonar tus pecados, tus faltas, tus errores. Hoy es el día en el cual
presente como siervo de Cristo, te hago la invitación y vamos a desglosar este tema en la manera de las excusas. Este tema será titulado Las excusas. Y precisamente vamos a analizarnos. Por ejemplo, la palabra excusa significa un pretexto. Lo que nos dice la parábola, que los hombres empezaron a poner pretextos posiblemente en un factor conveniente para sus propias vidas, pero no eran acudidos a la invitación. Y dice, en la descripción del significado es evadir una responsabilidad, una obligación o una omisión. También es poner como una disculpa, una justificación. Mire, un impedimento o evitar algo o rehusar o rechazar o esquivar o incluso defenderse uno mismo para no poder acudir a lo que se nos está diciendo. Hoy Dios sigue mirando el mundo distraído, el mundo desviado. Sigue mirando al mundo como ovejas sin pastor que nos conduzca a la vida eterna. La Escritura está ahí puesta para cada uno de nosotros poder entender, poder reflexionar cómo nosotros podemos obtener la salvación, cómo nuestras vidas van a ir al cielo, cómo nuestro nombre está escrito en el libro de la vida para que en aquel día se abra ese libro y diga, aquí está tu nombre, entra al reino de los cielos. O se nos diga, tu nombre no está escrito en el libro de la vida, ve al lugar de condenación que es un lago de fuego. En la realidad de la vida nos presenta estas actitudes, las excusas. Por ejemplo, en el jardín del huerto del Edén, en los primeros hombres, se excusó Adán diciendo, es que la mujer que tú me diste, la mujer se excusó, es que la serpiente. Cuando las excusas son presentadas de no poder ser responsable por los actos cometidos, entonces se desvía del plan y del propósito que siempre Dios diseñó, que cada uno de nosotros nos hiciésemos responsables de nuestros propios actos y de nuestras propias actitudes. ¿Qué es lo que vemos? Es un obstáculo a la obediencia y a la fe genuina que debería surgir dentro de nuestros corazones hacia lo que es Dios. Por ejemplo, en la ilustración de Adán y Eva, ahí es donde vemos nosotros, evitaron una responsabilidad de los mismos actos que ellos habían cometido. Le echaron la culpa a alguien más, le echaron la culpa a Dios, le echaron la culpa a la serpiente, cuando no tomaron sus propias decisiones y decir, Dios, nos equivocamos, fallamos. Eso es lo que ha pasado a lo largo de las generaciones hasta el día de hoy. Nos excusamos diciendo que no hay tiempo tal vez para Dios, pero eso lo vamos a ir viendo a través de esta enseñanza. Las excusas no quitan la responsabilidad de lo cual el hombre requiere la salvación, hombre y mujer. La Biblia deja claro que las excusas no liberan al hombre y a la mujer del pecado que los asedia día tras día. Dios valora la obediencia más que la capacidad. Hay hombres muy intelectuales, muy conocedores de la vida, pero nos dice que Dios valora, pero la obediencia a venir a buscar más de Él, no la capacidad de la humanidad. Y en eso se excusa las personas. Yo soy rico, no necesito de Dios, yo tengo una buena economía, tengo buenas finanzas, tengo todo lo que quiero, no necesito ni ocupo a Dios. Esas son excusas donde el hombre trata de esconderse, pero Dios valora la obediencia. La desobediencia demorada a través del tiempo, de los años, nos dice que más bien es una capacidad de desobediencia en la cual se considera un pecado, porque viene la muerte y se lleva al hombre sin salvación. Es ahí donde es necesario examinar las propias excusas que podemos presentar. Mire, es necesario tu corazón, tu alma, tus pensamientos, tu condición, tu pensar, tu conocimiento, tu maldad, tu comodidad y tu respuesta. ¿Es similar a lo que la Biblia dice o es en tus propios pensamientos?
¿Dónde hay cabida para Dios en esta examinación propia de las excusas? Por ejemplo, Romanos 12:21 nos dice: no te dejes vencer por el mal, sino vence, a lo contrario, dice, vence el mal con el bien. La palabra es el bien que ha sido puesta para el ser humano, y esta palabra podemos tomarla y vencer ese pecado, vencer esa desobediencia, vencer esas tinieblas, vencer esa manera en la cual el hombre se está perdiendo diariamente. Y es una fuerza, es una fortaleza, es una lámpara que nos ayuda a caminar, a ver de qué forma Dios aprueba, como vemos aquí, y nos examinamos a nosotros mismos. El corazón es un corazón que camina en los pensamientos de Dios. El alma es un alma que está centrada en los caminos de Cristo. Los pensamientos son compartícipes con la palabra de Dios o son excluidos. La condición de nuestra propia vida, cómo es, cómo está, qué cambios ha habido durante la edad permitida que Dios nos ha dado aquí en esta tierra. El pensar cuál es, qué piensa usted de la vida, qué piensa cuando usted va a morir, qué piensa, cuál es su pensamiento, tu conocimiento, qué conoces de la vida, qué conoces de las escrituras, qué conoces del plan de salvación, de por qué Cristo vino a morir por ti, por tus pecados, por qué Cristo te da la oportunidad de que reconozcas tus faltas y tus errores. Es aquí que vemos la maldad del corazón, la comodidad del ser humano. Todas esas excusas son aparentemente buenas cuando hay un corazón que no hace lo malo en un aspecto de perjudicar a otros, pero viene siendo una excusa. Ahora, las excusas que se mencionan no son válidas delante de Dios. Por ejemplo, no tengo tiempo. Dios te da 24 horas al día. El tiempo lo maneja usted. Si usted no hace tiempo para Dios, no hay excusas para decir que no hay tiempo. Si usted se le invita a la iglesia y usted no ha ido o no ha entendido la palabra, no es una excusa para decir no tengo tiempo para Dios. Porque para todo hay tiempo, dice Eclesiastés. Hay tiempo para ir a trabajar, para ir de vacaciones, para ir de fiesta. Hay para todo tiempo. Entonces esto viene a causar una excusa de no poder llevar una responsabilidad o de no poder reconocer lo que la Biblia nos dice, porque nos va a llevar a la realidad de nuestras vidas. Otra de las excusas es demasiado difícil llevar una vida cristiana. No sé cómo hacerlo. Pues está Dios para podernos enseñar. No siento ganas. No es excusa. Lo haré después. Mire cómo el hombre trata de excusarse a fin de no llegar a la realidad de su vida. Está muy lejos el lugar. Tengo muchas cosas que hacer. Soy muy joven, dicen algunos. Otros dicen, soy demasiado pecador, Dios no me puede perdonar. Soy muy viejo, dicen algunos. No necesito de Dios. Yo tengo fe, dicen algunos. Yo le pido a Dios en mi casa, en mi hogar, no necesito congregarme. Pero la Escritura, aunque tratamos de excusarnos, la Escritura siempre nos va a llevar a la realidad. Por ejemplo, los que dicen, yo tengo fe, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es una fe, pero es muerta, porque no hay frutos de un arrepentimiento, no hay fruto de que la palabra de Dios haya cambiado nuestra manera de ser, sino que queremos seguir en nuestras corrientes y en nuestros propios pensamientos. Mire, qué importante es analizarnos. Juan 3, al 17 nos muestra. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es aquí donde la Escritura nos lleva a la realidad de cada uno de nosotros. El que no naciere de agua y también de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No puede,
Por más persona buena que usted sea, o por más buenos hábitos que usted diga tener o considerar en su propia vida, si no nace de nuevo, si sus pecados no son perdonados, si no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos, porque su vida está lleno de pecado, de concupiscencias, de mentiras, de idolatría, de hechicería, de enemistades, de pleitos, de iras, de contiendas y un sinnúmero de actitudes que nos resalta lo que es la carne. Usted tiene que dar un cambio, una transformación en el Espíritu de Dios, porque hay una guerra interna llamada la carne y llamado el Espíritu. Estos combaten dentro de cada uno de nosotros, y la carne no se sujetará al Espíritu y el Espíritu no se va a sujetar a la carne. Le tenemos que dar un cambio de vida. Si ya hemos vivido en la carne, amigos que nos escuchan, si todo el tiempo le ha dado rienda suelta a su vida en los placeres de este mundo, en lo que usted se haya dado gusto, es la carne. No está siendo dirigido por Dios, pero se requiere un cambio, una transformación, un nuevo nacimiento y un espíritu que lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Esto conlleva en llegar a la realidad de lo que es mi vida y de lo que Dios enseña en su palabra. Mire qué importante es esto. Por ejemplo, las creencias nos separan de la realidad y nos llevan a un mundo de pensamientos a hacernos creer que yo estoy bien, que los que me rodean también están bien. Pero la realidad de las cosas son esto. Por ejemplo, las creencias y las excusas son estas. Muchos ya adultos, grandes, que pecan, que mienten, que van a hacer algo que es indebido, fuera del orden de Dios, se excusan. Pero vamos a mirar con claridad estas enseñanzas o creencias. Por ejemplo, la manera en la cual nacer de agua, nacer de espíritu o ser bautizado, sumergido en las aguas, hay creencias que los niños son bautizados. Y en estas creencias se le hace una aspersión de agua en su cabecita. Pero el significado bautismo significa sumergir completamente un objeto dentro del agua, lo cual no se lleva a cabo y no es una sumergión, un acto que concrete el significado de lo que realmente es. Segundo, los niños, los bebés, no tienen pecado, no tienen de qué arrepentirse. Y la Escritura dice que cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos y tenemos que bautizarnos, que es el nuevo nacimiento. Entonces Dios nos dará su espíritu y nacemos de agua y nacemos de espíritu para poder entrar al reino de los cielos o luchar por la salvación. Ahora, no tienen de qué arrepentirse los niños y no tienen pecado los bebés tampoco. Entonces no pueden ellos confesar sus pecados porque no tienen entendimiento, no tienen razonamiento, son bebés. Entonces ellos son inocentes. La Escritura nos dice que vinieron a presentarle los niños a Jesús, y Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En la Escritura no registra bautismos de niños, registra bautismos de adultos, personas que tienen acto de su conocimiento del pecado y de la maldad. Por lo tanto, no se lleva a cabo un bautismo. Son creencias, son enseñanzas en las cuales no tienen una validez bíblica o delante del reino de Dios. Mas, sin embargo, muchos creen a eso y se respeta la creencia. Pero la realidad de las cosas es que cuando la gente ya es adulta y la gente en sus excusas, cuando se les habla de Cristo, del reino de Dios, que hay que arrepentirse, que hay que humillarse y que hay que dar un cambio de vida genuinamente y dejar el pecado y dejar las borracheras y dejar los vicios y dejar las drogas y dejar los que roban, los que hurtan, los que
vamos a decir así, los que violan, actos cometidos deshonrosos y perjudicadores a otros, los que quitan la vida, los homicidas. Es ahí donde el mundo de ellos va caminando hacia la maldad, hacia la destrucción. Y es donde cuando se les predica la palabra, dice, es que yo ya me bauticé desde niño. Pero aquí la Escritura dice que los niños no tienen pecado, ni los bebés, así que no son sumergidos en las aguas, no tienen de qué arrepentirse, pero muchos se excusan de esta manera para no llegar a la realidad que necesitan arrepentirse, porque en el transcurso de los años de la vida les pareció cómodo la forma de vivir. Pero muchos no tienen este conocimiento, pero para eso es esta predicación, esta enseñanza, este diálogo conforme a las Escrituras. Dice la palabra de Dios que las excusas no son favorables ante Él, ni Dios se impresiona con esas excusas. Dice, por falta de conocimiento los hombres se pierden, se extravían. Esas excusas de los hombres y las mujeres, ¿dónde se encuentran? Viene la palabra para presentar esa luz donde su vida sea identificada, donde realmente llegue la palabra de Dios, donde realmente haya un testimonio vivo y eficaz. Es por eso que tomamos este tiempo para poder enseñar las Escrituras. En las excusas de los hombres por falta de conocimiento. Usted sigue creyendo en esto porque es creencia, porque le enseñaron, pero la realidad de las cosas es que usted no ha nacido de nuevo. La realidad de las cosas es que usted no ha nacido de agua ni ha nacido de espíritu, porque usted no se ha arrepentido, porque usted no se ha humillado, porque usted no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Y así vamos caminando también por no enfrentarse a la realidad de las cosas, cuando se evaden las preguntas, cuando se enfrenta a la palabra de Dios y usted no quiere saber absolutamente nada. Bueno, Dios está ahí para salvar su vida, su alma, pero si usted le rechaza con excusas, en aquel día Dios lo traerá y le pedirá cuentas de sus actos, de sus actitudes, de lo que usted hizo, de lo que usted pensó, de lo que usted decidió llevar a cabo sin poner a Dios dentro de su vida. Entonces, eso es importantísimo analizarnos diariamente. La realidad es no aceptar los errores. Las creencias, las enseñanzas tienen que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si son válidas, entonces serán de bendición para nuestras vidas. Si no son válidas y no son aceptadas y son desviadas, solo traerá perjudicación a toda la humanidad. ¿Y qué es lo que estamos mirando? No aceptar el propio pecado de cada uno de nosotros. Los hombres y mujeres se pasan la vida tomando, fornicando, robando, adulterando, matando, deleitándose en sus placeres y en sus pecados desenfrenados. Y cuando se presenta la palabra dice, es que yo ya fui bautizado desde pequeño. Esa es una excusa muy grave delante de Dios para que su vida no sea cambiada, no sea transformada conforme al plan divino. Para eso Cristo vino a morir por ti desde el cielo y ser crucificado en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa para que tú y yo tuviésemos vida. Él vino a marcar el camino verdadero del hombre y la mujer, donde se necesita reconocer que somos faltos y que no podemos ser salvos por nuestros propios actos. Mire, el hombre se sigue excusando a través de estas dificultades. Mire qué pecado en la fornicación. Cuántos matrimonios destruidos porque el hombre quiere tener 2, 3, 4, 5 mujeres y tener pasiones desenfrenadas. Igual las mujeres hoy en día quieren tener un hombre, 2 hombres, 3 hombres y se desvían. Eso es un pecado desenfrenado. ¿Cuáles son las consecuencias? Los hijos que son arrastrados por los mismos actos de los padres y excusándose que son bautizados desde niños. Son errores
doctrinales, errores de creencias, pero se respetan. Pero la realidad donde queremos llegar es esta, que mientras no se nazca de nuevo y de espíritu, no se podrá entrar al reino de los cielos. Y es esto, toparse con la realidad de las circunstancias en la cual nos encontramos cada uno de nosotros. Por ejemplo, otros se excusan de esta manera. Y esto es algo, podría sonar algo duro para la realidad de muchos, pero es necesario escuchar, prestar atención, dedicar un tiempo, analizarnos. Mire, otros se excusan en las creencias de los santos, en la creencia que han puesto su fe en ellos y los adoran, se inclinan a ellos. Otros pagan una manda, otros van de rodillas en ciertos tiempos por los compromisos que hacen con ellos, por las imágenes que portan, que adoran, que están en sus casas, que los llevan en un crucifijo, o de diferentes maneras, que van a ciertos lugares específicos y los llevan supuestamente la fe y las creencias de ellos puesta en lo que creen. También se respeta, pero hay que analizar si esas imágenes, si esos santos, si esas creencias de usted vinieron a morir por usted, si esas creencias le perdonan los pecados, si esa fe que usted está poniendo en esa imagen realmente la va a llevar al cielo. Porque aquí la Escritura nos dice algo muy diferente. Conocemos personas que llevan sus santos a diferentes lugares, otros traen sus amuletos, otros sus crucifijos, como decimos, cada manera en la cual nos presentan las creencias en el mundo. Pero la realidad de las cosas de la Biblia, lo que nos dice, 1 de Timoteo 2:5, nos dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo, el que vino a morir por toda la humanidad. Dios no envió su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Cristo. Cristo es la salvación, Cristo es el camino, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, quien intercede por cada uno de nosotros, y Él inspiró a hombres en las Escrituras para que nos hicieran ver la forma de cada uno de nosotros, el pecado que está dentro de nosotros, que ningún hombre puede perdonar los pecados. Podremos pedir disculpas por las ofensas que hemos cometido, pero los pecados, ningún hombre. Por ejemplo, hay creencias que confesando los pecados a otro, ya somos absueltos de eso. La Biblia no lo dice así. Es a través de un arrepentimiento, de una conversión genuina y de ser sumergidos en las aguas bautismales para que nuestros pecados sean perdonados. Actos de conciencia, de entendimiento, de conocimiento, no cuando son bebés, no cuando son niños, ya lo explicamos anteriormente, pero hoy en día, su vida adulta, que usted piensa que Dios le dio razonamiento, entendimiento, comprensión, es que usted se ha descuidado en no leer la palabra de Dios. Por eso está falto de conocimiento. Pero Dios pone a nuestras vidas para poder enseñarles. Sea muy duro, muy difícil comprender, razonar, entender, no puede obtener la salvación solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, Cristo es quien da la vida. El soplo del Espíritu de Dios viene a su vida y se es quitado y la persona muere. El poder está en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Si Cristo no hubiese venido a morir por la humanidad y nosotros no creyésemos en Él, entonces creeríamos en vano. Porque el sacrificio que Cristo hizo, lo hizo por mis pecados y por tus pecados. Entonces, la convicción de pecado es a través del Espíritu Santo, el cual dice que el mundo no le recibe y el mundo no le puede ver. Por eso usted está lejos de la salvación, está lejos de reconocer sus pecados y de tomar una decisión que lo traiga a los pies de Cristo. Pero hoy puede ser tu día.
Hoy tu vida puede cambiar, puede ser transformada, puedes entender, puedes comprender, puedes analizarte de qué será el día de ti si tú mueres. Si tu nombre no es escrito en el libro de la vida. Mire, nos dice la enseñanza, ninguna imagen, ningún santo, ningún hombre, ninguna religión puede perdonarnos los pecados. Solo la sangre de Cristo Jesús puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad que está dentro de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestros ojos, de nuestro pensar, de nuestro hablar, de nuestro caminar, dentro de nuestro corazón y dentro de todas esas actitudes. Solamente la sangre de Cristo. Usted no ha sido limpiado con la sangre de Cristo. Usted no ha venido a sus pies, no ha reconocido su pecado, su maldad. Está en sus creencias, sí, pero lleve sus creencias a la palabra de Dios. Lleve sus creencias a los evangelios. Lleve sus creencias a la cruz de Cristo. Y en ahí encontramos que no hay otro mediador, solamente Cristo, Jesús, quien pagó el precio por toda la humanidad. Ahora, las excusas que usted presenta no son válidas, las que mencionábamos anteriormente, pero hoy podemos acercarnos a Dios y poder entender que necesitamos de un nuevo nacimiento. Se te seguirá predicando la verdad por muy difícil que te parezca, por muy difícil que sea, aunque usted se incomode, aunque no me quiera escuchar, pero la palabra de Dios se te va a predicar, porque la vida que usted lleva no es aprobada por Dios, no ha sido calificada ante las Sagradas Escrituras. Tenemos que pasar por el filtro de ellas y ellas nos van a analizar a nosotros y nos dan el ok para poder entrar en el reino de los cielos. También nos dice la enseñanza, creer en fe, pero en una fe viva que nos lleva a humillarnos, reconocer nuestras faltas y dar un cambio de vida. Acercarnos para la salvación de nuestra propia alma. Dios nos da la oportunidad de muchos años. ¿Cuántos años tiene usted en su vida aquí en la tierra? Bueno, son los años que Dios le ha dado. Así es que no hay excusas ante Dios. Venir a Jesús porque el tiempo se acaba. El tiempo de tu vida será determinado y no sabes en qué tiempo. Puede ser en esta noche, en el día, en la mañana, la semana que viene. No sabes, ni yo sé. Por eso yo me adelanté a buscar de Dios, a entregar mi vida a mi Señor y Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario y he entendido y reconocido mi falta, mis errores. No obstante, sigo luchando. Hay pecado que me asedia día tras día y busco todavía más de Dios. Cada día me esfuerzo para poder ser mejor y mirar aquellas actitudes que no son buenas, pero me está costando. Entonces es donde reconocemos las faltas y los errores. No pongas más excusas, no lo hagas. No hagas más excusas, ya son demasiadas a través de los años. Ven a Jesús, ven a la realidad, enfréntate a la verdad. La palabra es la verdad. Dios hará lo imposible en tu vida. Solamente dispón tu corazón. Dios hará ese cambio, esa transformación. Dios te dará esa nueva mentalidad y quitará de tu vida todo lo que no le agrade. Las Escrituras, ella es la verdad. Aquí dijo Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ven a caminar en el camino en el cual ya está transitado, vino del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Aleluya, mi deseo será que Dios siga bendiciendo tu vida, porque un día Dios te traerá delante de su presencia. Y si te vas de esta tierra sin salvación y sin que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, Apocalipsis 2:15 dice que un libro será abierto. Hoy este libro de la palabra de Dios se está siendo abierto, leído, para que entiendas, para que comprendas, para que razones. Pero Apocalipsis nos dice que en aquel día, cuando seas llamado a cuentas, cuando se te sea presentado en un juicio delante de un trono blanco, Dios abrirá los libros.
y uno de los libros es donde los nombres de cada uno de nosotros es escrito. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, dándote Dios el tiempo, la oportunidad, dándote Dios las posibilidades, dándote Dios las oportunidades aquí en la tierra, y tú no quisiste, y tu nombre no está escrito en el libro de la vida, escucharás estas palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad, id al lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Allí será el lloro y ahí será el crujir de dientes. Cuando tu alma te reprenda y tu alma se acuerde de las oportunidades que tuviste en la tierra, pero se acabaron. Ese será el día más triste de tu vida, escuchar que tu nombre no está escrito en el libro de la vida y no podrás entrar en el reino de Dios. Bendición para tu vida y tu familia. Oro por ti para que este mensaje redarguya tu vida, tu corazón, y te pongas a cuentas con Cristo Jesús. Bendición para cada uno de mis hermanos que están orando para que estos mensajes lleguen a donde tengan que llegar, donde esté la necesidad. Te sigo invitando para que compartas estos mensajes a todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Tu compartimiento, hacerle un clic, puede salvar un alma. Dios te bendiga. Puedes seguirnos en las redes sociales. Si te encuentras en la ciudad de Phoenix, la dirección es 1902 West Rocher Street en Phoenix, Arizona. Aquí estamos ubicados, servicios a 1 de la tarde, o puedes ponerte en contacto conmigo. Estamos dispuestos para seguir enseñando las Sagradas Escrituras. También puedes seguirnos en estas redes sociales, en YouTube como Arturo Mares, en Facebook también como Arturo Mares, o en TikTok como El Predicador. Bendición para tu vida. Y también pues en la radio, en la frecuencia 1010 AM en Phoenix, Arizona, hora local a las 9. Estamos compartiendo ahí con el pastor Wences en esa programación para poder seguir llevando este ministerio. Bendición hasta donde quiera que tú te encuentres. Amén y amén.